Diga conmigo, fuegos de avivamiento. Buah, si lo dice con esa cara, mejor quédese en casa. Diga, fuegos de avivamiento. No se vaya a pegar fuego alguno. Estamos mirando, reflexionando, estudiando la palabra de Dios, esos avivadores que estuvieron a lo largo de toda la historia. Es tiempo, y decía yo unas semanas atrás, y lo estaba diciendo continuamente, tiempo de reflexionar cómo estamos viviendo nuestro cristianismo personal. Y estábamos viendo qué claves o qué características había en esos creyentes que provocaron en su generación, en su tiempo, ese fuego de avivamiento, ese despertar de Dios, ese mover del Espíritu Santo que no solamente fluyó en su vida, sino que hizo que fluyera o se propagó en las vidas de los demás. Hablábamos la semana pasada, ¿recuerda de quién hablamos la semana pasada? ¿De qué avivador hablamos la semana pasada? El rey Ezequías, rey de Judá. ¿Lo recuerda ahora? Hablamos anteriormente de David, de Samuel, y hablaba yo de Ezequías, esas 4 claves que dio, 4 características, y es que primero pone a Dios lo primero en su vida. Ponga a Dios lo primero en su vida. Segundo, él hace pacto con Dios, es decir, él adquiere un compromiso con Dios. Recuerde eso, si usted no tiene un compromiso serio, un compromiso diario, un compromiso de vida con Dios, no puede formar parte de esto que estamos hablando. En tercer lugar, él es portador de buenas noticias. Él no solamente habla para él, sino que él ahí donde va es portador de la buena noticia, de que hay esperanza, de que hay salvación, de que hay una buena noticia que es Jesús y es el Evangelio. Y en cuarto lugar, él se apegó a Dios. Dice que su corazón se apegó al corazón de Dios. Y dice la palabra de Dios que entre los reyes de Judá ni hubo ninguno, ni antes ni después de él, que fuera tan apegado al Señor y que se provocara todo lo que se provocó en el tiempo de este rey Ezequías. Vemos que en su generación se produjeron milagros, portentos, intervenciones divinas, si usted ha leído esos libros de Reyes y Crónicas, en beneficio de toda la nación de aquel reino de Judá. Tras la muerte del rey Ezequías, reinó su hijo Manasés. Quiero dar una pequeña introducción antes de llegar al avivador de que voy a hablar hoy. Reinó Manasés y comenzó a reinar con 12 años. Y dice la palabra de Dios que él hizo lo malo a los ojos del Señor. Es increíble que Manasés haya vivido ese periodo de avivamiento, ese periodo de despertar, ese periodo donde se hicieron tantas reformas y la gente buscó de Dios. Él vivió las bendiciones de Dios. Es más, él mismo supo que lo que era y quién era gracias al Señor, gracias a Dios, que por la gracia de Dios habíamos visto que todos los reinos alrededor de Judá quedaron sometidos al yugo asirio y el reino de Judá fue el único que por milagro de Dios, por intervención divina, permaneció siendo fiel a Dios y permaneció como nación independiente en ese tiempo. Y cuando Manasés hereda el trono, aún sabiendo todo esto, dice que lo que hacía no agradaba al Señor. Y fue uno de los que llamamos reyes malos del pueblo de Judá. Y este joven vive pasando su vida, en su vida pasando de Dios. Y sucede lo que dice en Crónicas capítulo 33, segunda de Crónicas, capítulo 33, hablando del hijo de Ezequías, de Manasés, versos 10 y 11. Dice, y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. ¿Usted alguna vez no le ha hecho caso a Dios? Diga la verdad. Y Dios le vuelve a hablar y usted no le hace caso. Y le vuelve a hablar y no le hace caso. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, no solamente al rey. Pero ellos no hicieron caso. Miraron para otro lado. Por eso el Señor dice que hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfio. Antiguamente los garfios es lo que hoy vemos en las vacas. Ese anillo que le ponían aquí a las vacas, ¿verdad? Y cuando un rey que había resistido un imperio, que no se sometía al imperio, era conquistado, lo metían en una jaula. Alguna vez seguramente lo ha visto por la televisión, que es real en las películas. Lo metían en una jaula, lo ataban aquí con el garfio como a las vacas y empezaban a tirar de él. Dice que lo ataron con garfio y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron desde Jerusalén hasta Babilonia. Y cuando pasaban por las regiones pobladas, la gente le tiraba zanahorias, fruta podrida y cosas de esas como para avergonzarlo, para humillarlo. Fíjese lo que sucedió en tiempos de Manasés. ¿Por qué? Porque dice que Dios le habló, pero no hicieron caso. Y usted sabe, usted a veces habla y no le hacen caso, ¿verdad? Si no le hacen caso a usted, está bien. Pero que no le dan caso a Dios es otra cosa.
Y a veces usted conoce, incluso sé que entre nosotros hay quien los hijos mismos no han creído, no creen en el Señor. Y a veces Dios permite cosas porque conoce su oración, conoce lo que usted ha orado, conoce que usted desea lo mejor para sus hijos. Vuelvo y le digo, Manasés era hijo de un avivador como Ezequías, que llevó a todo su pueblo, a toda su nación, a un despertar en el Señor. Y a veces creemos que lo mejor que le podemos dejar a un hijo es una carrera universitaria o una vida estable o dinero, o incluso decir no, que tenga una buena esposa, un buen esposo y que tenga hijos sanos, pero es algo más grande que podemos dejar a nuestros hijos. Lo mejor que puede usted dejarle a su hijo es que conozca de Dios y que lo provoque a una relación de vida personal directa con Dios. Por eso dice que Dios permitió, por eso dice el Señor hizo venir, Él permitió que Manasés fuera aprisionado, que él fuera vencido, que fuera encarcelado. Y yo lo que veo aquí es la oración de Ezequías, que ya había muerto, pero que seguro que como avivador había orado por sus hijos. Y había orado por sus hijos, como usted ha orado por sus hijos. Y como Ezequías fue un hombre fiel a Dios, un hombre de fe en vida, la fe, la oración, la intercesión trasciende aún al intercesor. O sea que Ezequías había muerto, había ido ya su hijo al trono y su hijo no lo estaba haciendo bien, se había rebelado contra Dios. Y el Señor en la misericordia y en ese haber escuchado la oración de Ezequías, mira lo que produce, versos 12 y 13, hablando de Manasés. Dice, cuando estaba Manasés en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de su padre. Y cuando oró a él, imagino allá en Babilonia, en el destierro, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Y entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Qué tremendo esto, ¿verdad? Cuando usted es fiel a Dios, cuando usted es un hombre o una mujer de fe, en medio de su familia, cuando por encima de todas las cosas Dios es lo primero, Dios está ahí, usted está buscando de Dios, usted ha intercedido, usted ha clamado por su familia. Fíjese lo que hace Dios aún si usted tiene un hijo rebelde, como Manasés. Que Dios permitió que tragedias acontecieran en su vida para que este hombre se arrepintiera de corazón y entendiera y dijera, es verdad, porque me he alejado del Dios de mi padre. Si el Dios de mi padre me ha puesto en la posición que estaba, si el Dios de mi padre había bendecido mi vida, si el Dios de mi padre, fíjese cómo el avivamiento de Ezequías, aunque pareciera que su hijo pasó 1 kilo de todo, al final vuelve al Señor. Qué maravilloso es saber eso, que tu fidelidad a Dios, que tu fe en Dios, cuando tú te has apegado a Dios, cuando Él ha sido lo primero, cuando tú has anunciado toda tu vida una buena noticia, una noticia de salvación, de esperanza, y cuando tus hijos están atravesando algo difícil, ellos se acuerdan del Dios de su padre, del Dios de su madre, del Dios que le ha sido presentado toda su vida y que quizá en tiempos tuyos se han revelado o no han querido creer, pero llega un momento que por tu fe y por tu intercesión, tus hijos creen, ¿verdad? Usted conoce el testimonio que una vez lo he comentado de mi suegro. Así que, tarde o temprano, si tú eres alguien como Ezequías apegado a Dios, tu familia ha de creer. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Pues no parece que lo crea. ¿Lo crees? Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea. Y dice que Manasés, verso 16, reparó el altar del Señor, sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. En otras palabras, Manasés volvió a los caminos de su padre. A pesar de sus errores y su fracaso, él siguió el ejemplo de su padre, aun cuando su padre ya había partido con el Señor. Qué importante es entender este mover del Espíritu Santo. Cuando tú tienes fe e intimidad y eres alguien fiel a Dios y te apegas al Señor, verás la mano de Dios. Manasés terminó sus días en el Señor y dice que lo sucedió su hijo Amón. Amón sería el nieto de Ezequías, aunque Ezequías no le conoció. Dice que reinó y lo hizo solo 2 años, verso 23. Dice, además, Amón no se humilló delante del Señor, como su padre Manasés se había humillado, sino que Amón aumentó su culpa. Y aquí vemos que Dios es un Dios personal, es un Dios directo, es un Dios que mantiene una relación personal con las personas. Y sea que como Manasés, su reinado duró 55 años, el de Manasés, o el de Amón, su hijo, que solo duró 2 años, no importa lo que dure tu vida, 55, 60, 100 o 120 años. Cuando
no tienes a Dios en tu vida, la vida es pasajera, la vida es efímera, la vida no te va a llenar, siempre te faltará algo. Por eso cuando uno no ha entendido qué es el Evangelio, siempre está, me falta esto, me falta lo otro, me falta aquello, me falta lo otro, es que no tengo, es que me falta, siempre te va a faltar algo. Porque en realidad el Señor te ha llenado por completamente. Cuando el Señor te llena completamente, tú estás completo en todas las cosas. Y sabes que aunque te falte algo, el Señor te llena y el Señor está abriendo y proveyendo y enseñándote algo en tu vida. Qué importante es entender esto, ¿verdad? Cuando le preguntaron a Jesús, yo te seguiré, Jesús, y Jesús dijo, uy, no tengo casa, no tengo chalet ni piscina, no tengo ni piso alquilado, no tengo ni dónde sentar cabeza, no tengo ni una cama que diga, esta es mi cama, no tengo dónde recostar cabeza. Y entonces aquel dice, si es así, yo no te sigo. Importante esto, porque el avivador entiende el reino de los cielos y no está atado ni sujeto a nada en la tierra, sino está conectado con el trono de la gracia. Pero una vida sin Dios es una vida de pérdida, es una tragedia pasar por esta vida sabiendo que hay un Dios, incluso habiendo creído en Dios, pero no habiéndole vivido en tu día a día, no habiendo verdaderamente experimentado su gracia y la libertad en Él. Por eso hoy llegamos a ese último gran avivador, que fue precisamente el hijo de Amón, entre los reyes de Judá. Y lo encuentra en 2 de Crónicas 34, y es el rey Josías. A mí me encanta, me fascina. Una vez hablé de él desde aquí, aunque no tomé los apuntes que debía hasta aquella vez, pero es alguien que a mí me ha impactado desde siempre, por la edad en la que él comienza a buscar a Dios. Versos 1 y 2 del capítulo 34 de 2 de Crónicas, dice lo siguiente: Josías tenía, ¿cuánto? 8 añitos. ¿Cuánto tenía? 8 años. 8 añitos. 8. Un niño, un crío, un renacuajo. ¿O no? Ay, es que es un niño, déjalo que es un niño. Cuando comenzó a reinar. Y reinó 31 años en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y anduvo en los caminos de su padre. Vuelvo y digo, no era su padre, era su linaje, su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Me fascina cómo un niño con 8 años, en primer lugar, quiere agradar a Dios. Los otros niños estaban pensando en los videojuegos, estaban pensando en Mazinger Z, en mi tiempo, estaban pensando en Ronaldo y en Messi, estaban pensando en tal. Y Josías está pensando en agradar a Dios. Hace lo recto. Y dice que sigue el modelo de David. No cree a su manera. No empieza a creer o se justifica o pensando, bueno, yo soy un poco mejor que mi padre Amón. No. Él dice que se sujeta y ve un modelo, y es el modelo de David. Nosotros hoy en día tenemos y somos llamados a seguir el modelo de Cristo. Ese es nuestro modelo de vida. El modelo de Cristo, el mensaje de Cristo, la enseñanza de Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces yo muchas veces me he preguntado esto: ¿qué hace que un niño con 8 años ame a Dios? Y tú dices, no, es que son niños, déjalo que son niños. ¿Cómo se puede provocar que un niño, 6, 7, 8, 9 años, ame a Dios? Más teniendo el padre que había tenido, un padre como Amón, que aborreció en sobremanera la casa del Señor y la palabra de Dios. Un padre rebelde. Y yo digo que a veces mientras los niños de la generación de Amón estaban pensando sus cosas, o de la generación de Josías, él estaba pensando en Dios. Y me recuerda a Samuel. ¿Recuerda a Samuel? Entregado al templo, el primero de los avivadores que hablamos hace unas semanas atrás. Y ¿sabes? Josías conoció a su abuelo Ezequías. Manasés. A Ezequías no lo conoció. A su abuelo Manasés. Ezequías sería su tatarabuelo. O su bisabuelo, perdón. Conoció a Manasés. Conoció los últimos años de Manasés. Conoció a su abuelo como él era un hombre de Dios.
Un hombre que imagino que le contaría la historia. Yo fui llevado a Babilonia, pues yo fui rebelde a Dios y a mí me cogieron con un grillete, me metieron aquí y me tiraban en las plazas. Y yo fui porque te voy a hablar de tu bisabuelo Ezequías hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Y yo cuando me rebelé contra Dios, mira cómo viví, pero volví al Señor. Qué importante es lo que enseñamos a nuestros hijos. Con el testimonio. Dice el verso 3. Que él quiere agradar a Dios, y el verso 3 sigue diciendo, porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, empezó a reinar con 8, pues a los 16 años, comenzó a buscar al Dios de su padre. Y en el año 12 empezó a purificar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Lo primero que hace es que él quiere agradar a Dios. Y lo segundo, dice este texto, que él comenzó a buscar a Dios. Al Dios de su padre David, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob. 8 años comienza a reinar y él tiene ese deseo de agradar a Dios y con 16 años entiende que no solamente basta con cumplir los mandamientos de Dios, con cumplir y obedecer, sino que hay que hacer algo más si quiere ser un avivador. Buscarle a Él, buscar esa intimidad con Él, tener tiempo con Él. Hay creyentes que intentan cumplir y quizás vienen al culto una vez a la semana, pero no buscan en esa intimidad con Dios, esa intimidad personal, ese revelar el Espíritu Santo a tu vida para verdaderamente el fuego de Dios inunde tu interior y te llene de tantas cosas. Buscar su presencia, buscar la llenura del Espíritu Santo, te va a llevar, como llevó a Josías, a caminar en santidad, a amar la santidad. Por supuesto, no le fue fácil. Fíjese, empieza con 8 años a reinar y tiene que esperar a que tiene 16, a que está un poco ya establecido en el trono para decir, y ahora sí, voy a quitar toda la adoración que hay en mi territorio, a estos dioses y aquello, a lo otro, porque eso no fue fácil para él. Porque había mucha gente dedicada a eso. Quitar de sus territorios los lugares altos, dice la palabra de Dios. O decir, me voy a centrar y voy a quitar de mi vida esta serie de películas que no le agradan a Dios, estas conversaciones, estos pensamientos, estas emociones que experimento, estas actitudes, estos malos hábitos. Esto lo tengo que quitar de mi vida porque esto no agrada a Dios. Y no va a ser fácil muchas veces. Pero si quieres ir a más, vas a tener que enfrentarlo y vas a tener que vencerlo en el nombre de Jesús. Entonces Josías toma medidas en su vida, quizás difíciles, pero necesaria cuando tú eres un buscador de su presencia, si quieres que tu presencia te llene. Y tenemos que aprender tanto de este joven. Y le digo, apenas tenía aquí 24 años, empezó con 8 y 8 más tarde, 16 en este momento. Versos 6 y 7, dice, en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Neftalí y en sus ruinas alrededor, derribó también los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel y regresó a Jerusalén. En otras palabras, él no mandó a hacer las cosas, él iba personalmente a los lugares. Comprobaba que en su territorio la gente buscara de Dios y que no hubiera idolatría y que no hubiera nada en su corazón que pudiera impedir que Dios se manifestara. Él se pone mano a la obra, no está esperando que otro lo haga. Él se desplaza desde Jerusalén y recorre todo su territorio buscando aquello que no agradaba a Dios para quitarlo. No espera por el sacerdote, no espera por los levitas, no espera por el pastor, no espera a ver si el vecino, no espera a ver si todos se ponen de acuerdo, no. No hay avivamiento en tu vida si no te metes de lleno, de forma personal y directa, tú en el asunto con Dios. Eso lo aprendemos de Josías. Él podía haber mandado a otro, pero dice, no, esto no es trabajo para otro. Si yo quiero agradar a Dios, tengo que meterme yo. Tengo que hacerlo yo, tengo que verificarlo yo. Él, en tercer lugar, pone en alta estima la casa y la palabra de Dios. Una vez más, es que si te fijas, casi todos los puntos se repiten en los avivamientos básicos, esenciales. Una vez más, no hay avivamiento si no hay un amor por la familia de Dios, por la casa de Dios, por los hermanos. Mira que está a tu lado. Dile algo bonito, dile qué guapo eres.
Si es feo igual, diga, bueno, pues es simpático. Y si es feo y antipático, diga, qué hermoso que hace el Señor cosas en tu vida. Dígale algo bonito. Qué fácil es amar con el que vienes de casa, ¿verdad? El que tienes al lado. Uy, más difícil es el otro que quizá hay más roce. Pues ese también es guapo. Por lo menos sabemos que Cristo pagó un precio por él. Él pone en alta estima las cosas. Qué importante es ser parte del mover en tu interior primeramente, de crecer, de edificar la casa, de edificar tu iglesia y de llevar la iglesia fuera de estas paredes, porque la iglesia somos nosotros, de llevarla a tu lugar de trabajo, de presentar en tus oraciones a los que te acuerdas Dios pone delante de ti, interceder por tu familia, la de los cielos, estoy hablando en este momento, por las almas. Dice el verso 8, que en el año 18 de su reinado, cuando había purificado la tierra y la casa, fíjese, 18 años llevaba reinando ya, envió a Safán, envió a Salía y a Maasías, un oficial de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, escriba, para que repararan la casa del Señor su Dios. Tenía en esta ocasión ya 26 años él. Y vemos cómo él ha ido madurando. Fíjese, él amaba el agradar a Dios. Él busca de Dios. Y él ahora está pensando y sin saberlo está preparando el avivamiento para su generación. ¿Por qué él no está pensando en avivamiento? Él está pensando en agradar a Dios, en buscar a Dios y en hacer las cosas bien. Y entonces él está ahí en Jerusalén y dice, falta algo. Vamos a arreglar la casa de Dios. Qué importante es esto, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estuve haciendo la reforma en casa, que tuve un tiempillo bueno, que estaba poniendo precisamente un parqué. Este mismo parqué tiene mi habitación, o el mismo, este no, uno igual. Yo decía, Señor, estoy reformando mi casa, pero el piso de tu casa está hecho un asco. Y entonces cuando estaba reformando mi casa, digo, no va a pasar este año que yo no reforme el piso de la iglesia, de tu casa. Porque no puede ser que mi casa esté preciosa y la iglesia esté bonita. Y por eso muchas veces cuando veo esas columnas que a veces se tocan y se quedan marcadas y tal, digo, ahí hay 2 marcas, voy a venir a pintarlas. Porque es la casa del Señor. Uno tiene que, porque en eso también simboliza nuestra casa interior. ¿Me entiende lo que le digo, verdad? Qué importante es entender esto. Y Josías nos lo enseña. Porque no solamente él está preocupado por el templo, las 4 paredes, sino que las 4 paredes representan su nación, lo que él quiere hacer. Y vemos cómo él empieza a madurar y sin saberlo está preparando lo que Dios haría en los siguientes años de su ministerio, de su reinado. Ese gran despertar, el último despertar de los reyes de Judá, el último avivamiento. Después de Josías, la dinastía termina pocos reyes más tarde. El último avivador de los reyes de Judá. Y me sorprende porque él se da cuenta, cuando ha madurado, y comienza a hacer lo que había hecho su bisabuelo Ezequías, que fue lo primero que hizo, arreglar la casa de Dios. Dios primero. Y él ahora se da cuenta. Y lo que hizo es, vamos a reparar el templo, vamos a avivarlo, vamos a reformarlo, vamos a ponerlo bonito, porque está aquí. Lo primero en tu corazón, como Ezequías, tiene que ser él. Y Josías sigue el ejemplo. Desde su niño, entienda esto, quiere agradar a Dios como tú has querido agradarlo. Y como yo he querido agradarlo. Luego, con el paso de los años, se da cuenta de que tiene que buscar más de Dios. Y eso estamos haciendo. Y él entiende ahora que mientras está metido en esa transformación, miren lo que sucede, versos 14 a 21. Dice, y mientras sacaban el dinero, porque habían puesto dinero, que habían traído a la casa del Señor para arreglarla, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor, dado por Moisés. Entonces Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán. Y Safán llevó el libro al rey y lo dio más noticias diciendo, todo lo que fue encomendado a tu siervo, lo están haciendo. También han tomado el dinero que se encontraba en la casa del Señor y lo han entregado en manos de los encargados y de los obreros. El escriba Safán informó también al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán leyó de él en la presencia del rey.
Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, el escriba, Safán y Asaías, siervo del rey, diciendo: id, consultad al Señor por mí y por los que quedan en Israel y en Judá, acerca de las palabras del libro que se ha encontrado, porque grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y me sorprende porque yo me imagino que ellos estaban rompiendo las paredes para arreglar y poner paredes nuevas y piedras nuevas, y estarían ahí rompiendo el templo, y de pronto tras una pared seguramente, o detrás de algún mobiliario, cuando ellos están reformándolo, aparecen esos rollos de la ley. Dice: oye, esto. Y se dan cuenta que eran los rollos que venían de tiempo de Moisés, que habían sido escondidos quizá por causa de Amón o de alguno de los reyes malos de Israel, y algún sacerdote o algún levita lo había escondido ahí detrás. Y cuando ellos encuentran los rollos del libro, porque lo que quiero enseñarte hoy es que cuando tú estás buscando de Dios, y cuando tú estás buscando de Dios, y tú quieres agradar a Dios, y tú eres un buscador de Dios, y tú quieres hacer las cosas bien, Dios se revela a tu vida. Encuentran ese rollo y lo sacan. Dicen: mira lo que hemos encontrado. La palabra de Dios se revela. Ellos conocían la palabra de Dios, pero habían sido cosas que no les eran conocidas porque la habían escondido tiempo atrás. Pero de pronto la palabra se revela a tu corazón. ¿Qué sucede a veces? Que tú puedes llevar toda la vida en la iglesia y te puedes haber leído la Biblia 10 veces y tú sabes esto y tú sabes lo otro y tú quieres agradar a Dios y tú estás buscando de Dios, y de pronto viene un momento en tu vida que hace el Señor: me grata tu vida, quiero llevarte a otro nivel, quiero que conozcas más. Entonces las vendas de pronto se te caen, y ya te ha pasado, y dices: oh, pero si yo he leído esto 1000 veces, y ahora lo veo de otra dimensión, lo veo con otra dinámica, lo veo con otra visión. Eso es lo que estaba sucediendo. Que cuando vamos camino al avivamiento, hay vendas que se van a caer de los creyentes que han estado siempre ahí, y que Dios no te las ha quitado antes porque tu corazón no ha estado dispuesto a ser transformado. Pero como ya Él conoce y sabe que ahora sí vas a obedecer, entonces te dice: mira, Damián, lo que estabas haciendo siempre así, eso nunca me ha agradado. No te lo he dicho hasta el momento, porque si te lo digo, yo sabía que tú ibas a ser un rebelde y no lo ibas a quitar de tu vida. Pero como ahora entiendo que vas en serio conmigo, eso no me agrada. Y si tú vas en serio con eso, pues entonces lo dejo. O sea, recibes revelación de Dios y empiezas a tener una visión nueva de tantas cosas. Y Dios se revela a tu vida porque sabe que tu corazón está dispuesto a escucharle y a seguirle. Qué importante es esto. Entonces, cuando de verdad te metes de lleno, cosas te van a ser reveladas y vendas van a caer de tus ojos. Y qué bueno es eso, porque no hay un avivamiento sin una conexión primero con Dios, con la palabra de Dios, que te sumerge en una nueva revelación para tu vida y para entender la realidad alrededor. Y dice que cuando Josías lee el libro, él se da cuenta que el libro está lleno de profecías que están hablando de las cosas, del juicio de Dios sobre su tierra. Y le dice: él raja sus vestiduras. Era como ponerse de luto, como diciendo: ¿cómo es posible? Si todo lo que dice el libro que hicieron nuestros padres tiene juicio. No es que ahora yo soy bueno y entonces ya todo se olvidó. No, hay un juicio de Dios. Hay un juicio de Dios sobre las naciones de la tierra. Hay un juicio de Dios. Y cuando usted lo entiende, dice que Josías se pone a orar, se pone a interceder y pide dirección. Y dicen: vamos a orar, vamos a buscar de Dios, vamos a ver qué quiere Dios hacer. Y consulte con el Señor. Yo voy a estar orando, ustedes van a estar orando. Vamos a ver qué quiere hacer el Señor. Qué importante es pedir respuesta. Versos 26 a 28 dice: pero al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis: así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, las de los rollos del libro de la ley, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. He aquí, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y llevaron la respuesta al rey. Y vemos que en cuarto lugar, Josías es un hombre que sabe humillarse ante la presencia de Dios. No solamente se humilla por él mismo, sino por la generación que está viviendo. Qué importante es esto. Es decir: no, yo paso, yo digo no quiero, no. La generación en que está viviendo. Y él está diciendo: Señor, que viene un juicio sobre las naciones de la tierra.
Señor, ¿y en mi generación? ¿Qué va a suceder? Porque las señales indican, a día de hoy, que Jesús viene en cualquier momento. ¿O no? Y nosotros estamos tan ocupados con tantas cosas que no somos conscientes de la realidad suprema, y es que Jesús viene. Y que la tierra va a vivir una gran tribulación, y si no leas el libro de Apocalipsis, que ahí está todo escrito. Josías entiende de otra manera lo que venía también, que era como un apocalipsis para aquel tiempo. ¿Qué fue lo que después se vivió después de Josías? Un apocalipsis para aquel tiempo. Cuando Judá fue deportada y las madres se tenían que comer a sus hijos, según relatan las crónicas del tiempo. O sea que cuando Josías leyó aquello, dice, ay Señor, se humilló y rasgó su corazón y se puso a clamar por las personas. Y Jesús y el Señor que lo escucha dice, tranquilo Josías, que tú no vas a vivir nada de esto. Iglesia, hay que ver un corazón como el de Josías, que se estremece delante de Dios, que mide por las personas, que se ve ese compromiso de corazón, que no solamente quiere salvación para su vida y para su familia, sino para la generación en que está viviendo, para lo que está sucediendo en su generación. Jesús se lo dijo a los discípulos con estas palabras. Juan 16:33. Jesús le dice a los discípulos, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis, ¿qué cosa? Tribulación. Ay, yo no quiero tener tribulación, pues fastidíese, porque eso es lo que dice el Señor. En el mundo tendréis, ay, pero a mí no me gusta la tribulación, ¿puede decir que sea otra cosa? En el mundo tendréis, ¿qué tendremos? ¿A quién le gusta la tribulación? ¿Pero qué tendréis en el mundo? Ay, Señor, ¿para qué dijiste eso? Haberte ahorrado. No, porque Jesús no dice las cosas serias. Jesús sabe que en el mundo tendremos. No me lo digo. ¿Qué tendremos? Ay, no me digan a mí eso, dime que vamos a ser felices, que vamos a estar contentos y comer perdices. ¿O no? En el mundo tendréis tribulación, lo dijo Jesús, pero Él dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. A Josías le dice, tranquilo Josías, sí, viene un juicio, viene una tribulación, viene un apocalipsis, tranquilo Josías, pero en tu generación tú no lo verás. Porque tu generación va a ver el mover del Espíritu Santo. Y si tú estás conmigo, tú me has sido fiel y tú te has apegado a mí, tú no vas a vivir lo que van a experimentar otros. Porque yo estoy contigo y tú confías que yo sigo adelante. Por eso esas historias ahora que los creyentes ven por internet y cosas, y se vienen asustados y se amargan, porque no entienden el mensaje de Cristo. Que se amargue el que rechace al Señor Jesús. Usted no se tiene que amargar, usted tiene que decir, gracias Señor, ven pronto, acelera tus pasos. Y que me encuentres a mí en la condición que estaba Josías, amando al Señor, buscando de Dios. Y como lo dijo Jesús, busquen el reino de Dios y su justicia y todo les va a ayudar para bien. Eso estaba haciendo Josías. No te enrolles en las cosas de vida, no te dejes atrapar. Josías tenía más responsabilidades que usted y que yo, seguro, era rey. Y era un rey joven. Y estaba rodeado de ejércitos enemigos en todos lados. Y eran los únicos que no habían sometido a los asirios. Y decían, no, que me voy a someter al enemigo porque yo soy de Dios. Era el único que estaba ahí con sus responsabilidades en reinos hostiles. Pero él se ocupó, bro, y le digo, de lo más importante, de buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Pero a veces no entendemos esta visión del reino. Y si no entiendes la visión del reino, que tu misión aquí como embajador que hablaba el domingo es establecer el reino, es crecer el reino, es extender el reino. Si tú no entiendes esto y estás preocupado en tantas otras cosas, por eso el Señor dice, vale, preocúpate en todas otras cosas. Que yo buscaré quien extienda el reino. Pero después no vengas corriendo, ay, que no llego, que no sirvo, que no duro, que me muero. Josías lo tenía claro. Y yo creo que nosotros cada día lo tenemos más claro, porque vamos a donde vamos. El último lugar y el quinto paso que puse el día de hoy es el compromiso, como tenían todos los anteriores avivadores, un compromiso con Dios, un compromiso real, pero real de verdad, que no está sujeto a deseos personales, que no está sujeto a modas, a emociones, a cómo me siento hoy o a cómo no me siento, sino que está por encima de los propios deseos personales, es un compromiso con Dios. Versos 31 a 33 que dicen lo siguiente: después el rey se puso en pie en su lugar e hizo pacto, hizo un compromiso delante del Señor de andar en pos del Señor. No le digo, Señor, yo hago las cosas de tú. No, yo sigo en pos de ti. Y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras del pacto escritas en aquel libro.
Además hizo suscribir el pacto a todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín. Y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los hijos de Israel, e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Dice que mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor, el Dios de su padre. Tremendo este hombre. Mientras él vivió, no se apartaron de seguir a Dios. Fíjese, en primer lugar, ¿qué capacidad este hombre? Primero, desde pequeñito, 8 años, quiere agradar a Dios. Quiere agradar a Dios. ¿A quién quiere agradar? A Dios. ¿Usted a quién quiere agradar? ¿A quién quiere agradar a usted? Bueno, no sé, usted sabrá. En segundo lugar, busca de su presencia. No solamente quiere agradarte, se da cuenta que verdaderamente, no solamente cumpliendo todas las normas agrada a Dios, sino aparte de cumplir todas las normas, él tiene que buscar de Dios. Y eso se da cuenta un poco más tarde. Dice, hombre, ahora tengo que buscar de Dios. No solamente basta con ir al culto y con ser bueno y portarme bien y no hacer ninguna... ahora tengo que buscar de ti. Y buscar intimidad contigo, y buscar del Espíritu Santo, y buscarte con deseo, y buscarte con ganas, y buscarte con pasión, buscar de Dios. En tercer lugar, él dice que honra la palabra. Cuando la palabra le es revelada, él la asume, él la recibe cada palabra y se compigna en su corazón, se contricta, se estremece su corazón por dentro con la palabra de Dios. Eso provoca la palabra de Dios en nosotros, tienes que preguntártelo. ¿Qué provoca la palabra de Dios en ti? Honra la palabra y honra la casa de Dios. Y en cuarto lugar, le dice que él humilla su corazón. Y dice, es verdad, Señor, llevo tantos años queriendo agradarte, buscando de tu rostro, pero ahora que se me revela la palabra en otra dimensión, ahora me doy cuenta. Que yo pensaba que era humilde, pero en realidad no estaba haciendo. Y él se humilla, y no solamente por él, porque él estaba viendo para sí, sino por todas las generaciones en que está viviendo. Y en el último lugar, él adquiere ese compromiso real, serio, de decir, no. Como diría Josué, como diría el carcelero de Filipo, yo y mi casa seguiremos. Lo sabe, ¿verdad? Yo y mi casa seguiremos al Señor. Ese es el compromiso que adquiere Josías. Tremendo. El último de los reyes de Judá que trajo un avivamiento. El siguiente rey que trajo un despertar fue Jesús. Hasta Jesús no hubieron más reyes. Los siguientes reyes terminaron perdiendo el reino ante los asirios y los babilónicos, porque dejaron al Señor. Qué importante es que entendamos y que vivamos nuestras vidas en este deseo de despertar, de avivar. Porque creyentes hay montones, ¿o no? Pero avivadores, gente despierta, gente consciente, gente que entiende la revelación de Dios, gente que ve el mundo como lo presenta Jesús y que quiere más y que anhela más y que le dice más de ti, menos de mí, como Juan el Bautista, que yo mengüe, que tú crezcas, que esté dispuesto, que haya un compromiso real por encima de todas las cosas, el compromiso con Dios, un compromiso real que mueve la mano de Dios, que se ocupa de las cosas de Dios, que piensa en el Señor, que tiene a todo lo demás, como decía Pablo, todo lo demás, si lo pongo delante de la balanza, todo lo demás es basura, por amor a mi Cristo. Y usted se pone a pensarlo y dice, pastor, me falta un poquito. Pero qué importante es que el Espíritu Santo nos habla. Y Él nos llama y Él sigue seduciendo de alguna manera nuestro corazón. Con estos hombres, también hubo mujeres que despertaron en su tiempo y cambiaron su generación. Por eso vuelvo y le digo, a veces pensamos que la clave está en las personas. La clave nunca está en los que te rodean. La clave está en tu corazón. Yo no puedo decir, no, Señor, yo quise, pero es que mi mujer se ponía siempre con pega, me tiraba para atrás, me desanimaba, me angustiaba, la culpa de mi mujer. Seguramente ella dirá lo mismo, no, es que el marido que me tocó, vos. La clave está en su corazón.
Usted no puede decir, no, es que me rié tanto en la vida, es que tenía 3 hijos y tenía 4 hijos y el lío y el trabajo y después tal y después pasé aquella enfermedad y ya. El Señor quiere hacer algo en esta tierra, en nuestra generación. ¿Lo cree o no? Y el Señor nos vuelve a hablar a nosotros. En primer lugar, porque si no está aquí, no le está hablando al que no está. ¿A quién le está hablando? Dígale, a mí me está hablando a mi Señor. Si yo sé no vengo, así no me habla. No, usted vino y entonces le habla. Por haberse quedado en casa. Porque es una responsabilidad escuchar la voz de Dios. Pero qué bueno es cuando la escucha y usted la medita en su corazón. Y usted alguno tendrá que volver a mirar alguno de esos fuegos de avivamiento, quizá con Samuel o quizá con David, o quizá lo escuchará de nuevo, ahí está en la red, y el Señor le seguirá tratando, porque el Señor nos va a llevar donde Él nos va a llevar. ¿Lo cree? Diga conmigo, fuegos de avivamiento para mi tierra en esta generación.